Imagina que todo lo que creías saber sobre la realidad, sobre el espacio, el tiempo y la materia, es apenas una ilusión. Imagina que en los rincones más profundos del universo, en las escalas más infinitesimales de la existencia, las leyes de la física que nos rigen en la vida cotidiana no solo se doblan, sino que se rompen. Imagina que existen entidades tan extrañas, tan contrarias a nuestra lógica y experiencia, que desafían la mismísima definición de partícula. No hablamos de ciencia ficción, sino de la realidad que nos revela la física cuántica, un reino donde lo imposible es la norma, y donde el universo, a veces, parece contradecirse a sí mismo de las maneras más espectaculares. Prepárense para un viaje que hará temblar los cimientos de su comprensión, porque hoy nos adentraremos en el reino de las partículas imposibles, esos enigmas que hacen que la física, en su búsqueda de la verdad, se enfrente a sus propias paradojas. Saludos, exploradores de los límites del conocimiento y amantes de lo inexplicable. Bienvenidos una vez más a Mentes del Abismo, el único canal donde nos atrevemos a desentrañar los secretos más profundos y desconcertantes del cosmos, la ciencia y la existencia misma. Hoy, nuestra expedición nos lleva al corazón del universo subatómico, donde la realidad se vuelve más extraña de lo que cualquier ficción podría concebir. Si te fascina desvelar los misterios que ponen a prueba nuestra comprensión del universo, te rogamos que te asegures de suscribirte a Mentes del Abismo ahora mismo y, por supuesto, de activar esa crucial campanita de notificaciones. Solo así te garantizamos que serás de los primeros en sumergirte en nuestras próximas investigaciones que desafían lo conocido y lo ordinario. Y si este viaje al desconcertante mundo de las partículas te deja asombrado, te pedimos encarecidamente que dejes un buen me gusta en este vídeo. Tu apoyo no solo es fundamental, nos permite amplificar el eco de estas verdades ocultas y compartirlas con un público cada vez más vasto y ávido de conocimiento. Para entender qué son las partículas imposibles y por qué contradicen la física, primero debemos familiarizarnos con nuestro mapa actual de la realidad subatómica, el modelo estándar de la física de partículas. Este es uno de los logros más grandiosos de la ciencia humana, una teoría que describe las partículas fundamentales que componen toda la materia y las fuerzas que las gobiernan, con la excepción de la gravedad. Es una obra maestra de precisión, cuyas predicciones han sido confirmadas una y otra vez con una exactitud asombrosa. El modelo estándar clasifica las partículas en dos grandes familias, los fermiones, que son los ladrillos de la materia, y los bosones, que son los portadores de las fuerzas. Este modelo ha sido increíblemente exitoso, pero está lejos de ser completo. Es un mapa increíblemente detallado, sí, pero tiene agujeros, paradojas y contradicciones que sugieren que hay mucho más allá de lo que actualmente vemos o entendemos. Es en estos agujeros donde emergen las partículas imposibles, que desafían nuestra lógica y señalan hacia una física más profunda y quizás, mucho más extraña. El modelo estándar no explica la gravedad. No incluye el gravitón, la hipotética partícula que transmitiría la fuerza gravitatoria. Tampoco explica la existencia de la materia oscura y la energía oscura, que constituyen alrededor del 95% del universo. Además, hay cuestiones fundamentales como la masa de los neutrinos y la asimetría materia-antimateria en el universo. Estas son las grietas por las que se asoman las partículas imposibles, hipotéticas o ya detectadas, que nos fuerzan a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre las reglas fundamentales del universo. Son los fantasmas en la máquina cósmica que nos dicen, hay algo más allá. Comencemos nuestra exploración de las partículas imposibles con un ejemplo que ya hemos detectado, pero cuya naturaleza aún desconcierta a los físicos, los neutrinos. Estas partículas son tan abundantes que miles de millones de ellos nos atraviesan cada segundo. Son tan elusivos que apenas interaccionan con la materia, lo que les ha valido el apodo de partículas fantasma. El modelo estándar original asumía que los neutrinos no tenían masa, al igual que los fotones. Pero a finales del siglo XX, experimentos clave revelaron una asombrosa verdad: los neutrinos sí tienen masa. La prueba vino de observar las oscilaciones de neutrinos, un fenómeno en el que un neutrino de un sabor se transforma en otro mientras viaja. Este cambio de identidad solo es posible si los neutrinos tienen masa, por minúscula que sea. La implicación es enorme. El hecho de que los neutrinos tengan masa es una contradicción directa con el modelo estándar original. Esto significa que el modelo estándar, en su forma actual, es incompleto y debe ser extendido.
El problema es que la masa del neutrino es increíblemente pequeña, miles de millones de veces menor que la del electrón, lo que la hace muy difícil de explicar con los mecanismos conocidos de generación de masa, como el mecanismo de Higgs. Esta imperfección del neutrino es una ventana a la nueva física. Sugiere que hay partículas o campos aún no descubiertos que son responsables de otorgarles masa. Podrían ser neutrinos estériles, hipotéticas partículas que no interaccionan con ninguna de las fuerzas del modelo estándar excepto, quizás, la gravedad. Si existen, podrían ser candidatos perfectos para la materia oscura o incluso un puente hacia dimensiones extra. Los neutrinos, lejos de ser simples curiosidades, son la prueba viviente de que nuestra comprensión del universo está lejos de ser completa. Son las partículas imposibles que ya hemos encontrado, desafiando nuestras teorías y abriendo la puerta a un reino de la física aún inexplorado, un reino donde las reglas que creemos conocer podrían no ser las únicas. Si los neutrinos son partículas fantasma que conocemos, la materia oscura es un fantasma aún más grande. No podemos verla, tocarla ni detectarla directamente con los instrumentos actuales, pero sus efectos gravitacionales son innegables y masivos. Es una de las mayores contradicciones de la cosmología moderna: sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es. La evidencia de la materia oscura es abrumadora. Las galaxias giran demasiado rápido para la cantidad de materia visible que contienen. Las lentes gravitacionales son mucho más fuertes de lo que la materia normal podría producir. Y la distribución de la materia en el universo a gran escala solo puede explicarse si hay una cantidad significativa de algo invisible que proporciona gravedad extra. Se estima que la materia oscura constituye aproximadamente el 27% de la masa-energía del universo, mientras que la materia normal es solo un mísero 5%. Esto significa que la mayor parte del universo es, para nosotros, esencialmente invisible e inexplicable. El modelo estándar no tiene ninguna partícula que pueda ser la materia oscura. Todas las partículas conocidas interaccionan con la luz de alguna manera, o con las fuerzas nucleares, lo que las haría visibles o detectables. La materia oscura, por definición, no lo hace. Esto la convierte en una de las partículas imposibles más grandes y frustrantes que la física postula. ¿Qué podría ser? Los científicos han propuesto varias candidatas, como las Weakly Interacting Massive Particles, los axiones, o incluso Massive Astrophysical Compact Halo Objects. La búsqueda de la materia oscura es una de las grandes prioridades de la física actual. La existencia de la materia oscura es una contradicción en nuestro entendimiento de la composición del universo. Sabemos que la inmensa mayoría de la masa cósmica está hecha de algo que no se ajusta a ninguna de las partículas de nuestro modelo estándar. Es la prueba más contundente de que hay un vasto reino de la física aún por descubrir, un reino poblado por partículas que para nosotros son, en este momento, completamente imposibles de ver, pero que, paradójicamente, mantienen unidas las galaxias. La materia oscura es el recordatorio silencioso de la inmensidad de nuestra ignorancia. Pasamos ahora a una de las partículas imposibles más buscadas y frustrantes, el gravitón. Si el modelo estándar describe las partículas y las fuerzas fundamentales, ¿por qué no incluye la fuerza más omnipresente y familiar de todas, la gravedad? La gravedad, según la teoría de la relatividad general de Einstein, se describe como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. El problema surge cuando intentamos unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, la teoría que rige el mundo de las partículas. La mecánica cuántica nos dice que todas las fuerzas deben ser cuantizadas, es decir, transmitidas por partículas discretas. Por lo tanto, si la gravedad es una fuerza, debería haber una partícula portadora de la fuerza gravitatoria, el gravitón. El gravitón sería un bosón, una partícula sin masa y sin carga que viajaría a la velocidad de la luz. Interaccionaría solo con otras partículas que tengan masa o energía, y lo haría de una manera increíblemente débil, mucho más débil que cualquier otra fuerza. Esta debilidad extrema es precisamente lo que lo hace una partícula imposible de detectar con nuestra tecnología actual. La incapacidad de cuantizar la gravedad y unificarla con las otras fuerzas es la mayor contradicción de la física moderna. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica para describir el universo en condiciones extremas, como el interior de un agujero negro o los primeros instantes del Big Bang.
sin el gravitón, o alguna otra explicación de cómo la gravedad se comporta a escala cuántica, nuestro modelo estándar y nuestra comprensión del universo están incompletos. Algunas teorías, como la teoría de cuerdas, proponen que el gravitón es una pequeña cuerda vibrante, abriendo la puerta a dimensiones extras donde la gravedad podría escapar, explicando su debilidad aparente en nuestro universo de 3 dimensiones espaciales. Esto nos lleva a territorios aún más especulativos sobre la naturaleza de la realidad. Imaginen un imán. Todos conocemos los imanes. Tienen un polo norte y un polo sur. Si cortas un imán por la mitad, no obtienes un polo norte separado y un polo sur separado. Obtienes 2 imanes más pequeños, cada uno con su propio par de polos norte y sur. La naturaleza de los imanes que conocemos es siempre dipolar. Sin embargo, la física, en teoría, predice la existencia de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que poseerían un único polo magnético, ya sea solo norte o solo sur. Serían el equivalente magnético de un electrón, que tiene una carga eléctrica neta sin necesidad de una carga opuesta. La idea fue propuesta por Paul Dirac en 1931. Dirac demostró que la existencia de un solo monopolo magnético en el universo explicaría por qué la carga eléctrica está cuantizada. El problema es que, a pesar de décadas de búsqueda intensiva, nunca hemos encontrado un solo monopolo magnético. Esto crea una contradicción intrigante. Por un lado, la teoría matemática de Dirac es elegante y resuelve un problema fundamental. Por otro lado, la evidencia experimental es nula. ¿Por qué es esto una contradicción para la física? Porque algunas de las teorías más avanzadas que intentan unificar todas las fuerzas de la naturaleza, como las teorías de gran unificación, GUTS, predicen la existencia de monopolos magnéticos. Estas teorías postulan que en las condiciones extremas del universo temprano, justo después del Big Bang, se habrían formado una gran cantidad de monopolos magnéticos. Los monopolos magnéticos son, por lo tanto, otra forma de partículas imposibles, partículas que las teorías más prometedoras de la física de alta energía predicen que deberían existir, pero que, hasta ahora, se niegan a aparecer en nuestros experimentos. Su ausencia es una espina clavada en el corazón de la física teórica, una contradicción que nos fuerza a reconsiderar nuestras ideas sobre el universo temprano, las simetrías fundamentales de la naturaleza, y quizás, incluso la propia estructura del espacio-tiempo. Si pensaban que las partículas anteriores eran extrañas, prepárense para una de las ideas más alucinantes de la mecánica cuántica, el vacío cuántico. En la física clásica, el vacío es simplemente un espacio vacío, la nada. Pero en la mecánica cuántica, el vacío está lejos de ser inerte. Es un caldero hirviente de actividad, un mar bullente de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente en un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho, en fracciones de segundo. Estas partículas virtuales son pares de partícula-antipartícula que surgen de la nada y se aniquilan casi instantáneamente. Su existencia ha sido confirmada indirectamente por fenómenos como el efecto Casimir. Pero aquí viene la contradicción. Si el vacío está lleno de estas partículas virtuales y su energía asociada, el cálculo de la densidad de energía del vacío resulta en un número infinitamente grande, o al menos, inmensamente mayor de lo que el universo debería permitir. Este valor debería ser una manifestación de la constante cosmológica, la energía intrínseca del espacio que, según la relatividad general, debería hacer que el universo se expandiera a un ritmo asombroso. Sin embargo, la expansión del universo es observablemente mucho más lenta de lo que prediría esta energía del vacío. Esta es la catástrofe del vacío o la paradoja de la constante cosmológica. La diferencia entre el valor teórico y el valor observado es de 120 órdenes de magnitud. Las partículas virtuales son, en este sentido, partículas imposibles, que existen y no existen a la vez, que nos muestran la contradicción inherente en nuestra comprensión del vacío. Hasta ahora hemos hablado de partículas que el modelo estándar no predice o que rompen sus reglas. Pero la contradicción puede estar en el propio espacio. Las teorías de dimensiones extra postulan que nuestro universo podría tener dimensiones adicionales, invisibles para nosotros porque están enrolladas a escalas increíblemente pequeñas, o porque nuestro propio universo es solo una membrana dentro de un espacio de mayor dimensión. La idea surge de intentos de unificar la gravedad con las otras fuerzas, como en la teoría de cuerdas,
que requieren hasta 10 u 11 dimensiones. Si estas dimensiones extra existen, entonces podría haber partículas que solo existen o que pueden moverse libremente a través de estas dimensiones ocultas, lo que las haría imposibles de detectar directamente en nuestro universo 3D. Esto podría explicar la debilidad de la gravedad, si el gravitón puede viajar libremente por todas las dimensiones, mientras que las otras partículas y fuerzas están atrapadas en nuestra braña de 3 dimensiones. Entonces la gravedad se diluiría y parecería mucho más débil. La materia que interactúa a través de estas dimensiones extra serían, para nosotros, partículas imposibles, que rompen las reglas de lo que podemos ver y tocar. Finalmente, llegamos a uno de los objetos más extremos y enigmáticos del universo, los agujeros negros. Estos gigantes cósmicos son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. La paradoja aquí se conoce como la paradoja de la información de los agujeros negros. Según la mecánica cuántica, la información cuántica nunca puede ser destruida. Sin embargo, la relatividad general de Einstein sugiere que una vez que la materia cruza el horizonte de eventos, simplemente se pierde para siempre. Esto es una contradicción fundamental entre dos de nuestras teorías más exitosas de la física. Stephen Hawking complicó las cosas al proponer la radiación de Hawking, demostrando que los agujeros negros emiten una débil radiación y eventualmente se evaporarán. Pero si un agujero negro se evapora, ¿qué le sucede a la información de todo lo que cayó en él? Si la información se pierde para siempre, se viola un principio fundamental de la mecánica cuántica. Esto ha llevado a décadas de debate y a la búsqueda de soluciones radicales, algunas de las cuales sugieren la existencia de partículas o estados exóticos que permiten que la información escape o se preserve, partículas que desafían nuestra comprensión actual. Esto podría implicar fenómenos como los agujeros de gusano. La paradoja de la información de los agujeros negros es, en esencia, una colisión frontal entre la relatividad general y la mecánica cuántica, obligándonos a reconsiderar qué significa la realidad a sus niveles más fundamentales. Desde los elusivos neutrinos con masa inesperada, pasando por la materia oscura invisible que sostiene las galaxias, el gravitón que se esconde de nuestra vista, los monopolos magnéticos que la teoría predice pero la realidad niega, hasta las partículas virtuales que hacen hervir el vacío y los misterios del universo primordial y los agujeros negros, todas estas partículas imposibles son un testimonio de que nuestra comprensión del universo está lejos de ser completa. Nos recuerdan que las reglas que creemos conocer son, a menudo, solo una parte de una historia mucho más vasta y compleja. La física no es una ciencia estática, es una búsqueda constante, un diálogo perpetuo con la naturaleza que a menudo nos responde con enigmas y contradicciones. Estas imposibilidades no son fracasos, sino faros que nos guían hacia la próxima revolución en nuestro conocimiento, empujándonos a expandir nuestra mente y a redefinir lo que creemos posible. Son la evidencia más clara de que la realidad, en su nivel más fundamental, es mucho más extraña, más rica y más fascinante de lo que jamás podríamos haber imaginado. ¿Qué otras paradojas crees que la física esconde? ¿Hay alguna de estas partículas imposibles que te haya dejado especialmente asombrado o que crees que es la clave para la próxima gran revelación? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Queremos saber qué contradicciones del universo te intrigan más. Si este viaje al desconcertante mundo de las partículas te ha dejado con ganas de más, no olvides suscribirte a Mentes del Abismo para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios más grandes de la ciencia y la existencia. Y si te ha gustado, compártelo con aquellos que también disfrutan de los límites del conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta aventura al abismo de lo imposible. Hasta la próxima, y recuerda, la ciencia no es solo lo que sabemos, sino también lo que nos atrevemos a preguntar.